Egunon, la noche del Chacal, o más conocida como El Chacal, película de 1973, británico-francesa, es una película europea, por lo tanto, El Día del Chacal, dirigida por Fred Zinnemann y protagonizado por una serie de actores. A mí me gusta mucho destacar que está Cyril Cusack, está Derek Jacobi como asistente Caron, está Michael Lonsdale, el inspector Lebel, y está el señor Edward Fox como el Chacal. Es una película de 145 minutos, es decir, 2 horas 25 minutos. Es una película fundamentalmente británico-francesa, aunque también tiene cierta participación estadounidense. Warwick Film Production y la Universal Production France son los que distribuyen esta película, que está basada en la novela de Frederick Forsyth, un clásico, una novela de esta de misterio, de espionaje, The Day of the Jackal, que bueno, pues trata, es una película del 73, pero trata asuntos que son más propios de la década previa, pero digamos que como uno de los protagonistas, el general Charles de Gaulle, pues falleció en el año 70, pues dijeron que era un buen momento para establecer la adaptación de la novela en una película que está muy bien planteada y muy bien resuelta, con las interpretaciones y con las formas de llevar la trama a través de los escenarios dentro del ámbito europeo, en el entorno del hexágono, es decir, de Francia, aunque también hay algo en Italia. Bueno, pues, no es para decir demasiado más allá. Es por tanto una propuesta de película de suspense y de espionaje en la que se produce una serie de choques histórico-políticos, pero que eclosionan en el personaje del Chacal como individuo que, como un lobo, tiene que ir a por su presa. Trata de apartar todos los elementos que le puedan obstaculizar en la cacería de su presa, a la que le han dado la orden de ir a por ella. Y claro, no solamente es la lucha del cazador en una presa que está buscando, sino también los servicios de inteligencia que tratan de frenar al cazador. La forma en la que establecen es muy fresca y muy refrescante, valga la redundancia, para el marco de la película. Con lo cual es razonable decir que, a pesar de que sea una película de 1973, es muy bien visible en el año 2021. Pongamos en contexto. Vamos a hacer el contexto de la trama y de la historia. Digamos que en el año 1945, cuando se produce la liberación de París, en el año 44 se produce el intento de la reconstrucción de la Francia, que había sido invadida en mayo del 40, con, claro, la rémora que había supuesto la Francia de Vichy y aquellos elementos filofascistas, con Pétain, con Pierre Laval, todos aquellos que se convirtieron al régimen de Vichy, colaboracionista con la Alemania nazi. Pues desde la liberación de París, el 45, el final de la guerra, se estableció una especie de régimen provisorio que establecería la Cuarta República. La Tercera República había durado desde finales del siglo XIX, con la Constitución aquella, había sido muy longeva, pero con diversos altibajos, porque la Tercera República se sucede después de la derrota en la Guerra Franco-Prusiana. Es decir, más o menos en el año 1873 o por ahí es cuando se establece la Tercera República, que tuvo sus dificultades, por ejemplo con el caso Dreyfus, que aparentemente era el caso sobre un judío, pero puso en jaque toda la Francia republicana, hasta que el Partido Socialista, antes llamado la SFIO,
la sección francesa de la International Ouvrière, pues digamos que dijo, apoyamos la República Liberal o no tendremos nada que sobreviva a esta derrota total. Después viene la Primera Guerra Mundial, el periodo entre guerras y la culminación con la Francia de Vichy. Con lo cual hay que establecer, después de la guerra, una constitución actualizada que da fruto a la Cuarta República Francesa, en cierta medida asamblearista, débil, muy trufada de conflictos dentro, que, bueno, pues al final acaba llevando en el año 58 a la forma de un golpe de mano cuando los paracaidistas de, bueno, pues desde Argelia amenazan con la toma de París si el señor de Gaulle no vuelve al poder. Acaba siendo nominado para el primer ministro como trasfondo para alcanzar la presidencia de la República con una nueva constitución, que es la de la Quinta República, aún vigente. En todo su momento he dicho Argelia. Argelia era un departamento francés del exterior, aunque no tuvieron los ovarios del plan que habían tenido los británicos de haber ido al Canadá si la isla británica era capturada. Hubiera sido bastante fácil haber trasladado con la flota francesa a Argel-Llorán y haber establecido línea de batalla en el departamento francés de Argelia, pero alguien tuvo los santos ovarios de decir: Francia no va en la suela de los zapatos. Yo diría que sí. Francia va en la suela de los zapatos de los franceses. Porque Francia no es solo el hexágono. Y más cuando tenía colonias en todo el mundo. Francia será los ciudadanos franceses. Porque la verdadera patria es la gente. Tu gente es la patria. Tu patria es tu familia. Y la familia más grande de la comunidad humana en la que estás inserto. Pero eso no lo quisieron entender cuando pasó lo que pasó. Y Argelia, que en principio era parte integral de Francia, vio como la despreciaban de esa manera y se sumió después de la Segunda Guerra Mundial, después en el propio mayo del año 45, en una serie de matanzas que tuvieron mal elemento. Claro, surgió también el tema de Vietnam, de la Indochina francesa, que se sublevó y acabó con el tema de Bien Bien Phu en el año 54, es decir, todo es bueno para el convento, para remover las cosas, y claro, los franceses no estaban del todo capacitados para el asunto. La circunstancia final era salir de Vietnam, de Indochina, pero con un acuerdo suficientemente ventajoso para los que se iban a quedar allí, de mantenimiento de sus bienes y de sus influencias políticas. Y al fin y al cabo, en el año 53-54, la lógica del conflicto allí era esa: poder retirarse con un cierto honor. Eso lo vieron los argelinos, esa derrota bien fue en el año 54, y impulsaron mucho más sus revueltas en la provincia de Argelia. Y todo aquello, cuando se produce en el año 58, tratan de, claro, la confluencia para elevar a De Gaulle era una confluencia en tanto en cuanto tenían la idea de: con De Gaulle no vamos a hacer lo que estos politicastros de la Cuarta República, estos malvados asamblearistas, tratando de deshacerse de la joya de la corona de Francia, al otro lado del Mediterráneo, de Francia metropolitana, la Argel eternamente francesa. No puede ser. Con lo cual tratan de utilizar, y De Gaulle se deja, sin mancharse mucho, el asunto de si yo soy presidente, eso se queda sobrevolando, Argelia nunca dejará de ser francesa. Y por lo tanto se organiza el asunto para tratar de llevar otra vez al viejo general a el Palacio del Elíseo. Eso se consigue, pero
En el año 62, con los acuerdos secretos de Vian, Vichy es un lugar donde hay aguas termales, pues Evian también. El paralelismo lo ponen ustedes donde quieran. Pues en Evian se produce la fórmula secreta para la independencia de Argelia. Y claro, los Pieds Noirs, que eran cientos de miles de ciudadanos franceses, puros puritos, que estaban como, luego se dirá colonos, pero eran ciudadanos. Luego los argelinos de toda la vida eran ciudadanos de segunda, no tenían los mismos derechos civiles y políticos, pero eso es otra historia, ¿verdad? Pues los argelinos franceses blancos pues se vieron traicionados por el general y montaron con la aquiescencia de buena parte del ejército francés, por lo menos de sus mandos, incluyendo a Raoul Chalan, el más condecorado de la historia del ejército francés, lo cual es decir bastante, pues montaron la Organización de l'Armée Secrète, la OAS, que tenía la idea de como la independencia de Argelia era irreversible y ya no podían hacer nada, hacer pagar a los traidores con el máximo sacrificio que podían hacer, que era el de la entrega de la vida. En la entrega de la vida de los traidores, evidentemente, ¿no? Los que querían reparar el daño causado a la Francia eterna. Con lo cual, ahí tenemos el surgimiento de la OAS, que es curioso porque la OAS tuvo en buena medida a sus últimos representantes cuando ya han sido derrotados. Esto es anticipar a la historia, al fin y al cabo no trata de la OAS, sino trata del Chacal. Pero la OAS es el nido donde se establece todas estas vicisitudes. Pues digamos que España e Italia hicieron de protectores de la OAS y por lo tanto luego, cuando le pides a alguien que te haga un favorcito relativo a ciertos terroristas y tú no lo hiciste en el pasado, entonces la reacción es exacto, la que están pensando, y además es lógico y humanamente aceptable. Pero no son estas cosas que dices, a mí me tienen que hacer favores. ¿Por qué? Porque soy España, porque soy Francia, porque soy la leche en el mundo mundial. Ya, claro. Pues mira, te voy a sacar el dedo corazón con mucho amor. La OAS, por tanto, es la que contrata al Chacal para destruir a su máximo adversario, el general de Gaulle. Lo hará, ha cobrado por ello. La mitad por anticipado y la otra mitad cuando haya hecho el elemento. Y los operadores de inteligencia tendrán dos caminos. Uno, tratar de encontrar a los que han hecho el contrato en la OAS y al propio Chacal. Esa es la lucha entre cazador y cazado. Doblemente. Porque, ¿quién es el cazador? El Michael Lonsdale, que es el jefe de los que tratan de cazar al Chacal. El Chacal, que intenta de cazar su presa a la que le han propuesto que cace, el general de Gaulle. Esa forma de intriga que en la novela está trufado de muchas de datos y de información, como se suele gustar a Frederick Forsyth en esta novela y en otras que he leído, que están muy bien, están muy trufadas de elementos histórico-políticos que dan el contexto suficiente a la trama para poder situarse y poder tener una visión mejor de lo que está pasando en la novela. En la película evidentemente no puede ser tan amplio como la novela, pero digamos que es una película que se expresa muy bien en los términos y los códigos de la película, del lenguaje cinematográfico, con lo cual es recomendable. Incluso la propia resolución de la película
película, tal y como se plantea todo aquello. Claro, es una pieza única, la propia resolución, pero encaja perfectamente en el resto de la película. Deben verla, si no la hayan visto ya hasta este momento, y les gustan las películas de suspense, de elementos sociopolíticos, de la caza, de un objetivo, a pesar de que en la persecución pues sea posible que pierdas parte de ti, o que haya, bueno, pues mejor vean la película, que no van a perder nada, van a ganar mucho y seguro que les va a interesar bastante. Chacal, en España se llamó El Chacal, en Hispanoamérica El Día del Chacal, The Day of the Jackal o simplemente Chacal, es decir, la película de Fred Zinnemann con Edward Fox, Michael Lonsdale y también Cyril Cusack y Derek Jacobi. 1973, producción británico-francesa, es decir, una película europea. Chacal. Y sin más, es que ricasco agur bat, Betty Helpia.